Bueno, aquí estamos, seguimos un nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca. 5 y 10 pasaditas de la tarde y te contábamos hoy que íbamos a hablar con el doctor Omar Sued, ¿sí? Así es. Uno de los más importantes infectólogos aquí en la República Argentina, uno de los pocos y más importantes en la República Argentina, que es uno de los integrantes justamente del comité de expertos que asiste al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud. Doctor Sued, ¿cómo le va? Tamara Bella y Javier Díaz, los saludamos aquí en el canal de la ciudad. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El doctor es un amigo también, todos. Además la confianza que tenemos y gracias por siempre atendernos a nosotros. Bueno, doctor, a ver, vamos a hacer un repasito rápido y después tenemos algunas preguntitas. ¿Cómo está la situación hoy? Hasta ahora, en cuanto al número de contagiados, fallecidos siguen siendo 4, ¿no? Sí, así es. Seguimos teniendo 4 fallecidos, 266 personas, 41 personas en el día de ayer y la confirmación del primer caso de transmisión comunitaria, es decir, el primer caso que no tenemos un contacto directo que haya estado en el exterior. Ajá. Eso ya nos pone, digamos, mucho más alerta porque es importante reforzar por eso y por esta misma razón la cuarentena para evitar que si es que hay otros casos circulando en la comunidad, no se replique, no se transmita a otras personas. ¿Este caso es de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del interior, se sabe? No, aparentemente es un caso en la ciudad de Buenos Aires que consultó a un hospital privado de la ciudad con una neumonía. No entraba dentro de la definición de caso porque hasta el día anterior la definición de caso era solamente, o se estudiaba solamente las neumonías que tenían asistencia respiratoria mecánica. Sí. La ampliación de la definición de caso para incluir a todas las neumonías hizo que se detecte, digamos, este caso y a partir de ahora tenemos que pensar que cualquier persona que ingrese a un hospital con síntomas respiratorios podría ser un coronavirus y por lo tanto tienen que tener, hasta no descartarlo, las medidas de aislamiento correspondientes. Es decir, a partir de este caso de contagio comunitario, es el contagio autóctono que nosotros decíamos que iba a venir en algún momento, ¿no? En definitiva es lo mismo, ¿no? Exacto. Bien, entonces a partir de ahora cambia el protocolo. Aquel que ingresa con síntomas de falta de oxígeno, de respiración, problema neumológico, ¿ya se lo considera como posible portador? Se considera cualquier persona con un cuadro respiratorio, ya establecíamos en la norma, sí, que no tiene que ir en la misma sala de espera, sí, ni a la misma internación que otros pacientes por las dudas, ¿sí? Sí. Y si ese paciente tiene algún criterio de neumonía grave, es decir, sí, si ese paciente tiene falta de aire, frecuencia respiratoria aumentada, si la persona tiene más de 60 años, si tiene alguna sensación, digamos, la presión baja, cualquier síntoma importante con una neumonía que sea importante, que requiere internación, eso hay que estudiarlo para coronavirus. Omar, ¿cómo te va? Tamara te saluda. Te quería, agradecer por esta comunicación y preguntarte qué hay de cierto en el uso del barbijo. ¿Sabes que no te escucho? ¿Ahí me escuchás mejor? No, Omar. ¿Escucha, doctor? A Javier sí lo escucho. A Tamara no. Quizá tengo un problema. Ahora sí, Tamara. Ahora sí, Omar, que decía que un placer estar en comunicación con vos y preguntarte qué hay de cierto en el uso del barbijo, de los guantes y si tenés alguna recomendación para darle a la gente cuando llega a su casa, ¿no? Antes de contaminar todo lo que se trae de la calle, básicamente. Sí, es muy complicado esto porque todos trabajamos con información que vamos manejando y que vamos recopilando en los últimos tiempos. Esta epidemia es la primera vez que el mundo sufre una epidemia de este tipo. En nuestro país hay muy pocos casos todavía. La situación del virus, a pesar de que haya habido algún virus en la comunidad, no es una situación de alta contaminación ambiental. Y el virus no vive en el aire, digamos, tiene muy poco tiempo viable en el aire y en general cae en la superficie. Se han hecho algunos estudios, la mayoría de los estudios muestra que en el virus no se rescata, aunque un estudio en condiciones experimentales con una máquina que permanentemente estaba eliminando virus, sí, pudo detectar que podía estar un par de horas, pero eso no se sabe a ciencia cierta si eso tiene implicancia en la vida real. Por eso seguimos recomendando no usar barbijo en la calle, no usar guantes descartables en la calle,
van a ver que hay gente con barbijo, van a ver que la policía está con barbijo y con guantes. Le hemos explicado a la policía, le hemos explicado a los mobileros que no es una intervención que se tenga que hacer, o al menos no hay evidencia de que eso tenga ningún tipo de protección y podría ser peor. Y lamentablemente, tenemos la información recién que Tucumán han sugerido utilizar en la calle barbijo, pero tampoco estamos tratando de contactarnos porque tampoco tenemos ninguna información de que por qué tomaron esa decisión. Doctor, perdón, me sumo a lo que dice Tamara, porque esto es importante, porque uno ve en la calle gente manejando inclusive con barbijo y hasta con guantes. A ver, ¿por qué no el barbijo, por qué no el guante en la calle, en casa, al ir a un comercio y demás? A ver, cuéntenos. El barbijo se prefiere que no en las personas que no tienen la enfermedad, porque el hecho de ponerse un barbijo en la cara obliga a que las personas se lo acomode permanentemente y se toque la cara mucho más. Las personas que usan barbijo y que no tienen entrenamiento, que no son personal de salud, tienden a tocarse muchísimo la cara, la nariz y los ojos mientras tiene el barbijo, además de que se lo coloca mal o que puede tener dificultades. Son barbijos de tela o de friselina que en pocas horas se humedecen y pierden además la capacidad de filtrar y se hace la respiración incómoda. Así que la verdad que no tiene ninguna ventaja para las personas que no tienen tos o las personas que no están en un hospital. Con respecto a los guantes, la gente cree que cuando tiene el guante tiene la mano limpia y muchas de estas personas llegan a sus casas, se sacan los guantes, se los sacan mal porque no se saben ponerse los guantes de goma sin contaminarse y no se lavan las manos pensando que han sido protegidos por esos guantes. Y como tienen guantes, no tienen las precauciones de no ensuciar o no contaminar el resto de las cosas. O sea que para las otras personas es peor y para ellos mismos tampoco es una protección. Se entiende. Yo lo que le pregunto, doctor, a ver, entonces... Mal no hace, digamos, quiero decir, si hay una gente... Si vos estás en tu casa y querés usar guantes, y yo lo que le pido a los móviles y a los periodistas que no lo hagan porque transmiten una visión, una imagen que no es productiva. Pero claro que no... Bueno, el barbijo por ahí te expone un poco más a la contaminación de tus manos, pero el resto del guante no... Perfecto. No tengo... Es más psicológico que otra cosa. Claro. Digamos, sería. Exacto. No hay una protección real. Ahí está. Doctor, y le quería preguntar, entonces, cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos es sacarnos los zapatos, como recomiendan siempre, en un trapito con lavandina, sacarnos la ropa, porque no sabemos si el virus también vive en la ropa, cuánto tiempo vive. Entonces, ¿qué recomendaciones nos harías a nosotros que tenemos que venir a trabajar? Claro, ahí te tengo que otra vez también diferenciar lo que sabemos que hay y lo que no sabemos. Bien. Quiero decir, hay estudios de con qué hacer que este virus esté inactivo, y en todos los estudios de habitaciones de pacientes con coronavirus, un trapo con lavandina, con un chorrito de lavandina en un balde de agua, no sé, 50 mililitros en 5 litros, o con alcohol en gel, o con otros desinfectantes comunes de los que se utilizan en las clínicas, 100% de esos virus se inactivan. O sea que sabemos que eso sirve. Sabemos que el lavado de manos sirve con jabón o con alcohol en gel. También tenemos estudios y sabemos que eso sirve. Todo lo demás es elucubración de lo potencial biológico o no de transmitir. Claro, si vos me decís que el virus puede vivir en la tela, podría vivir 2 o 3 horas, y eso si podría transmitirse no se sabe. Yo te digo, ¿cuál sería la posibilidad de que vos camines por la calle, alguien tose, el virus quede en tu ropa, tu hijo se lleve esa ropa a la boca y se infecte? Digamos, eso es muy poco probable. Entonces no hay una recomendación de hacerlo. El ministerio no va a decir nunca que se tienen que sacar la ropa en la puerta de la casa, quedarse desnudos, entrar y cambiar el zapato, pero si la gente lo hace, está bien, no está mal, lo puede hacer. Perdón, Tamara. Yo escuché a un infectólogo ayer y hoy, que muy reconocido, el doctor López, que decía, a ver, alcanzaría, por ejemplo, llegar a casa que hubiera un trapo embebido, como dice el doctor Sued, en agua con lavandina, entonces apoyás los pies allí, un minuto, un poco menos, tal vez un minuto, y después sí podés circular, digamos, porque eso mataría el virus. Y después dice, la ropa, porque algunos de los colegas le preguntaban, bueno, nosotros usamos saco, no lo podemos meter a lavar. No va a lavar todo los días. Exactamente. Entonces dice, bueno, alcanzaría con pulverizarlo un poquitito con alcohol. ¿Esto alcanza? ¿Puede ser? Sí, ¿sirve? alcanzaría. También alcanzaría o airearlo. 2 horas en el sol y listo.
y nada más, digamos, también alcanzaría eso, con que esté en un lugar seco, que le dé mucho la luz y el aire. Pero si lo quiere hacer la gente y se siente más segura haciéndolo, perfecto, siempre y cuando se lave las manos bien, Claro. porque Esa a es la veces después clave. uno hace todas estas cosas y después no se lava las manos. ¿Y duchita Digamos, cuando traguemos los llegamos, perros. doctor? ¿Duchita cuando llegamos a casa? Yo me ducho todos los días, así que No, pero digo, no voy a antes de decir que no. salir, cada vez que voy a Claro, algún pero lugar- digo, porque después hay que hilar fino. Si saliste 3 veces al chino, Sí, por eso. ¿vas a Claro. ducharte las 3 veces? No. Claro. Digamos, eso no. Claro, no es Claro, necesario. ¿entendés? Es más, Después por eso- hilamos fino y decimos, bueno, saco la perra. Entonces a la perra le tengo que poner la bandina en la pata, en el hocico, porque justo tocó el piso. No, Dios, digamos, claro. tampoco, no podemos exagerar esas medidas, porque no tenemos ninguna evidencia de que eso tenga un impacto importante. En realidad, hay gente que lo hace aquí en la Argentina, a uno le parecía, perdón, extraño, pero hay gente que, por ejemplo, cuando vos vas a la casa, Sí. te pide que te saques los zapatos, que te quites los zapatos y los dejes afuera en el patiecito, en la entrada, no a la calle, y te da algún calzado. Esto es lo lógico que habría que hacer, ¿no es cierto? Yo lo hago, Javi. Eso No, se hace no, en pero está muchas bien, no digo que casas, está cada mal, ¿eh? vez se hace más. Claro, Sí, se hace en muchas está casas, muy cada vez bien. se hace más. Es muy higiénico, sobre todo para la gente que tiene pisos nuevos, es mucho Sí. más sano también para los pisos. Se usa mucho en Estados Unidos, en los lugares donde hay nieve. Se usa Exacto. mucho en China y en Japón, donde Sí. se Y en ve que Brasil. esto no y en impidió, Brasil. digamos. Mi mamá Brasil, brasilera y pero- siempre nos acostumbró, claro. por eso es Pero que por siempre supuesto, tenemos los está- zapatitos. bueno, antes Mal us- no está, digamos, no. es una medida adecuada, es tu casa, la parte íntima de tu casa, siempre es mejor tener, uno pisa caca de perro en la calle, digamos, Exacto. siempre es mejor tener unas cosas más higiénicas. Y sí. doctor, nosotros ahí tenemos un tuit que puso usted en sus redes sociales, muy, muy interesante y muy bueno, que dice, querido colega, por favor no demos mensajes contradictorios, por favor, si no estás atendiendo pacientes o trabajando en la planificación de la pandemia, quédate en casa. No vayas a los medios, usa medios virtuales. Y le digo la verdad, era necesario que alguien lo dijera porque hemos visto a cada uno que habla Sí. que contradice todo lo que dicen ustedes los expertos. Y la verdad que confunden, ¿no es cierto? Claro. La sobreinformación. No, la mala información. que Sí, es sí, distinto, también. Porque sobreinformar es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Desinformar. Hemos visto Claro. colegas diciendo que hay que tomar baños de vapor, hemos visto colegas vendiendo servicios. Por eso en la Sociedad Argentina de Infectología tratamos de consensuar unos mensajes concretos para la comunidad para justamente que no se confundan más. Tal cual. Omar, le quería preguntar, doctor, yo ya lo tuteo, ¿qué hay de cierto, perfecto, qué hay de cierto en el uso de la hidroxicloroquina, así se dice? Que Sí, así se dice. estaban probando en Estados Unidos y en Francia. ¿Esto está resultando? ¿Sabemos algo más? Bueno, la hidroxicloroquina es una medicación que se usa hace un montón de tiempo para las artritis. Tiene un efecto antiinflamatorio que evita, digamos, la liberación de citoquinas, que es lo que produce muchas veces en la artritis inflamación. Se usa también para malaria o se usa para malaria en otros lugares. El tema es que esto puede tener un efecto sobre varios virus y se empezó a proponer como una opción de tratamiento. Nosotros lo discutimos con el Ministerio de Salud, lo discutimos con muchos otros expertos. Hasta ahora la única evidencia clara es un estudio con 20 pacientes, digamos, estamos hablando de una epidemia que tiene más de 300.000 personas afectadas y tenemos solamente para hidroxicloroquina un estudio con 20 pacientes que cuando en combinación con acitromicina parecería hacer que el virus se elimine más rápido. Si esto tiene un impacto en la sobrevida de las personas graves, no se sabe. Se está usando en forma empírica, sin mucha más información, en pacientes graves y ojalá que tenga algún resultado hasta que los resultados definitivos de los estudios nos digan si lo tenemos que dejar de hacer o no. Nosotros en Argentina vamos a participar con la Organización Mundial de la Salud en un estudio viendo si esto tiene eficacia o no la tiene. El problema es que es una medicación que tiene sus efectos adversos. En personas grandes puede prolongar el QT, le decimos, perdón, puede producir arritmias.
Entonces, a nivel del corazón. Entonces, en personas grandes hay que tener mucho cuidado con esta medicación si la usamos en combinación con otros tratamientos. Y doctor, y ahora, a partir de esta transmisión comunitaria, este autóctono podemos decir de nativo a nativo, de argentino a argentino, no sé si fue de un argentino o alguien residente acá, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Bueno, si no hubiéramos hecho nada, y si estuviéramos en una condición de circulación habitual de la gente, nosotros lo que deberíamos esperar es que si hoy tenemos 260 casos, en 3 días tener 500, en 6 días tener 1000 y en 9 días tener 2000 y ir duplicando así cada 3 días. Estas medidas de aislamiento tan estrictas son justamente para que ese periodo de duplicación se alargue lo máximo posible. Sabemos que el virus se va a continuar transmitiendo porque tiene una alta tasa de transmisión y no toda la gente respeta la cuarentena. Claro. Pero vamos a tratar de que en la próxima semana empezar a notar cómo la curva que como que va creciendo cada día se empieza a aplanar, ¿no? Y eso es lo que sería ideal para poder empezar a relajarse un poquito digamos que el ministerio, que el gobierno evalúe si estas medidas seguirán o no seguirán. Lo que me decían, hoy lo contaba acá, y que ayer me decían que es probable que la cuarentena se prolongue hasta el 12 de abril, es decir, el domingo de Pascua. ¿Ustedes recomiendan esto? No podemos recomendarlo, tenemos que mirar cuál es la evolución de los casos. Ajá. Un día de cuarentena tiene un impacto muy grande para todos, no solamente para los que estamos aburridos en la casa. Bueno, aburridos no estamos porque estamos con más trabajo, el triple de trabajo, pero de casa. Pero hay gente que sale a vender para comer ese día. Entonces, lo que pasa, doctor, es hay que ver cómo compensar eso. Claro, sí, eso por supuesto, no dejar de pensarlo, pero digo, nosotros tenemos una buena, a mí me parece, a ver si usted coincide o no, si no corríjame, una buena y una mala. La buena es que, como dijo el presidente ayer, nosotros sabemos de qué se trata porque vimos lo que estaba pasando en Europa, Italia, España, China, en Asia, en este caso, ¿no? Entonces ya estamos preparados porque sabemos lo que se puede llegar a venir. Ahora, por otro lado, el lunes, sí. Exacto. Por otro lado, Europa, Asia, acaban de terminar el invierno, ya están en primavera y nosotros empezamos el otoño y tenemos que esperar al invierno, que puede ser el pico más grande, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que son muchísimos los factores que se consideran y ojalá que estas medidas den efecto. Si dan efecto, perfecto, quizá algunas de estas medidas se puedan de alguna manera, qué sé yo, un día quizás se abra un día a la semana el banco o alguna situación así. Yo no lo sé, eso lo deciden los que hacen la parte económica. La recomendación de los expertos es que mientras más se pueda sostener esta cuarentena y si no se puede sostener completamente, al menos sostener el 100% de las personas mayores de 60 años y personas con comorbilidad en forma aislada, más chances tenemos de que esto no pase, de que no se complique, digamos. Sí, le quería preguntar, doctor, que es una duda existencial que tengo, por el tema de que a los niños no les afecta como a los ancianos. Quería saber el motivo por el cual los niños, si bien hay infectados, no hay mortalidad. Quería preguntarle eso, a diferencia de los ancianos, ¿verdad? Sí, es cierto. Mira, no lo sabemos muy bien, se está estudiando. Hay muchas enfermedades que en los niños son mucho menos graves que en los adultos. La varicela, la hepatitis A, son muchas enfermedades que pasan a veces desapercibidas y de grande te das cuenta porque tenés el análisis hecho y nunca te habías dado cuenta. Entonces quizás es porque este virus depende mucho más del daño del sistema inmune, digamos, de la reacción que el organismo genera en el pulmón para tratar de eliminarlo, que del mismo virus en sí. Entonces quizás los niños tener un sistema inmunológico menos desarrollado y no tener anticuerpos de las madres para este virus, porque nunca existió este virus en los humanos antes, sea la causa por cual los menores de 10 años tienen enfermedades muy, muy leves. ¿Podemos comparar esto, doctor? No digo por el resultado, sino por la conmoción
en la Argentina de la fiebre amarilla en el siglo XIX, ¿sí? Sí, ciertamente, digamos, al menos yo desde los últimos 100 años no tenemos otra cosa con que comparar tan impactante a nivel mundial, ¿no? Entonces sí, podemos decir que lo podemos comparar, aunque la mortalidad de aquellas otras epidemias de fiebre amarilla fue muchísimo más grave, fue el 8% de las personas. 1.800 personas, creo que o 1.600... O 18.000. O 18.000, sí, 18.000. Bueno, es de una población de 180.000 personas. En esa época había poca gente en Buenos Aires. Que decían que lo traían los soldados que venían de la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Es decir, una enfermedad importada también. Sí. Es decir, una sí, que generó un cierre de la ciudad, la salida del gobierno de Buenos Aires, Exacto. la ida de Sarmiento a otro lugar, como la creación de un cementerio nuevo. Sí, como la epidemia de peste de 1800 también. Claro, bueno, por eso, exactamente. Y ahora... Sí, yo creo que son cosas que van a pasar a la historia, como el impacto pandémico que ha tenido esto. Claramente ha generado situaciones terribles, está generando situaciones terribles en todo el mundo. Sí, totalmente. Ahí, con esto cierro, doctor, acaba de informar la provincia de Buenos Aires que hay, creo que 9 lugares o 19 lugares en donde se van a hacer los testeos, es decir, donde se van a mandar los test, ¿no es cierto? Eso va a ayudar en el número, ¿no? Claramente eso va a favorecer el diagnóstico más rápido de las personas, va a redundar también en unos números más reales, vamos a tener un aumento de los casos también, porque mientras más detectemos, más números vamos a tener. Pero bueno, eso son siempre muy buenas noticias, y esto es gracias a esta descentralización que se planificó ya este fin de semana, así que ya empezaron, por suerte. Bien, doctor, gracias por esta charla, gracias por todo lo que hacen ustedes, doctores, todos los días, y en nombre de ustedes, de los infectólogos, del cuerpo de especialistas, a todos los médicos, doctoras, por supuesto infectólogos, y a las enfermeras también que trabajan denodadamente, que tienen una tarea, que se viene una tarea bastante complicada. Gracias, doctor. No, de nada, gracias, sí, como decía vos, sobre todo al personal de salud no médico, que es el que está más al día, digamos, y que por ahí tiene menos información y más miedo, y que sepan que si usan bien la medida de protección, el riesgo de transmisión en ese personal es, en algunas series, cero. Exacto. Y que no salgan de casa. Es usarlo bien. Y que no salgan de casa. Esa es la otra. No salgan de casa si no hace falta, que se quede todo el mundo en casa. Gracias, doctor. Muchas gracias, Omar. Gracias, doctor. Chao, que te vaya bien. Hasta luego. Un genio. Un héroe también, ¿verdad? Sí, trabajan las 24 horas, están pendientes del Increíble. teléfono, de lo que les pida el gobierno, inclusive también, de ayudar. Estamos en manos de ellos también. Así es. Pero en buena mano nosotros, porque nosotros lo que tenemos que hacer es no salir de casa, cuidarnos, lavarnos, lo que dijo el doctor. Más allá de las medidas extraordinarias que puedas hacer, hacerlas todas si querés, pero hacerlas bien. Pero lo fundamental, lavate las manos, alcohol en gel, limpia la casa, no solamente barrer, agua y lavandina, pasás en todos los rincones, entre medio de las baldosas, viste ese borde que queda, ahí también en todos lados, para por lo menos estar un poquitito más tranquilos. Sí, si no algún aerosol también desinfectante. También, lo que puedan tener. Bueno. Muy bien. Te adelantaba